Hay algunos de los últimos y grandes acontecimientos noticiosos. Cuando decimos grandes, estamos hablando de los más repercutidos en el escenario mediático nacional, que obligan a diferenciar entre alcance real y valor simbólico. Y a su vez, esos dos conceptos, lo real y lo simbólico, tienen fronteras difusas entre sí, y nos parece que vale la pena adentrarse en ellos para tratar de interpretar qué sería lo menor y qué lo sustantivo. Si acaso la conclusión no fuera novedosa, porque les adelanto, no es novedosa, de todos modos es significativo reiterarla, también nos parece. Hace unas semanas, la entrada de una patota de escribientes judiciales a la casa de Víctor Hugo Morales, por la vieja causa de robo de derechos a Cablevisión, hoy Clarín, generó estupor por su nivel de grosería. Al margen de cualquier razón jurídica, y aún entre las franjas más convencidas del odio anti-K, se preguntó cómo era posible que el grupo de presión comunicacional más importante del país se prestara a una escenografía semejante. Por el tamaño de la obscenidad, insistimos, no por el del enfrentamiento ideológico. Se interrogó eso incluso o principalmente desde la mirada especulativa, cínica, de que el procedimiento no hacía más que victimizar al agredido. Siempre teniendo en cuenta que nunca debe perderse la capacidad de asombro, pareció que Clarín había alcanzado un primer lugar inmodificable por largo tiempo en el top 10 de la materia arremetidas salvajes, llamémosle. En rigor no era del todo así. Los inventos espeluznantes respecto de cuentas ocultas en el exterior, de familiares, funcionarios y amigos presidenciales, así como la falsedad a sabiendas sobre los falsos honorarios de Axel Kicillof en YPF, entre otras e incontables mentiras llevadas a puesto de portada, quizás sugerían no ser tan contundentes en la afirmación de que el accionar en el domicilio de Víctor Hugo era un pico inédito. Sí es cierto que, al haber ocurrido directamente una intervención física contra un adversario, la impresión debía ser necesariamente mayor. Pero el lugar común hizo otra vez de las suyas, porque cuando parecía entonces que ya estaba todo visto acerca de operetas y ultrajes informativos, sucedió lo del domingo pasado. En lo personal, por memoria, constatación de archivo e intercambio con colegas, y por la oportunidad, protagonistas, magnitud y formas de la búsqueda de escándalo, no se encuentra ningún antecedente de algo siquiera parecido, no en Argentina al menos. Hay algunas cuestiones, justo es reconocer, que exceden a los actores, mucha comilla, periodísticos involucrados. Quedarán para momentos en que el respeto por lo que dice y sugiere la veda electoral no imponga obstáculos a fin de indagar o profundizar libremente. Una de esas cuestiones es: ¿a quién puede ocurrírsele que un periodista entra alegremente a una cárcel de la provincia de Buenos Aires con cámaras que alegremente lo acompañan desde la entrada al penal para entrevistar a un condenado a cadena perpetua por triple asesinato relacionado al narcotráfico, para la obviedad de recoger declaraciones que persiguen enchastrar a un altísimo funcionario del gobierno nacional, sin contar
con una veña política. Un objetivo de esta dimensión se arregla apenas con unas coimas en el servicio penitenciario, como también lo han sugerido algunos colegas y como se comenta, se sostiene en el mundillo periodístico y judicial. De todas maneras, preguntas como estas y otras tantas sospechas no modifican el sustrato del tema, que pasa por cuál fue el vector operante. Ese vector es Clarín. Es el nodo de la cuestión porque a través de él se refleja el volumen de lo que hay en disputa, y sobre esto se volverá dentro de unos segundos. Para empezar con por las frivolidades del cesarismo profesional independiente, el colega que instrumentó esta maniobra electoral fue capaz de ampararse en la oportunidad de la noticia. La doy cuando la tengo, así dijo, sin que importe a quién perjudica porque eso le chupa un huevo, dijo a sí mismo. Un primer interrogante remite a la curiosidad de que en lo investigativo nunca encuentra nada, de nada, que pueda perjudicar a fuerzas o candidatos opositores. A lo sumo, como muestra de solvencia analítica, se le ha escuchado decir al aire que la oposición es una mierda porque no puede juntarse para derrotar al kirchnerismo. Pero, suponiendo que su falta de afanes inquisitorios completos es producto de ser un distraído, o de que la masa opositora es un conjunto de carmelitas descalzas, no hay ningún manual periodístico en el mundo, ninguno, que habilite a confundir oportunidad con oportunismo, seriedad con espectacularidad. Si es que lo moral no le interesa, debería atender que la ética profesional llama a considerar el impacto de una noticia en caso de que ésta se preste a la probabilidad de efecto propagandístico coyuntural. ¿Qué imagina el instrumentador que le hubiesen dicho si proponía una bomba denunciativa de esta naturaleza, sin contrachequeo de fuentes, en el New York Times, con el Washington Post, sus admirados modelos de periodismo liberal, a una semana de elecciones generales? ¿Qué cambiaba si por elementales argumentos de prevención en aquel sentido, la nota se postergaba para después de los comicios? Unos días, unas horas, no más que eso, siendo que dispone de todo el aparato del grupo Clarín para tenerlo a su arbitrio al instante que le parezca, sin necesidad alguna de esperar a su programa de televisión, porque además cuenta con el de radio todos los días de la semana. No cambiaba absolutamente nada, como no sea la compulsión por escandalizar y saherir a alguien en particular y al gobierno en general. Él mismo lo reconoció al advertir que al domingo siguiente, mañana, no tendría su programa y que después ya podría ser tarde. Muy impresionante. Muy impresionante. ¿Tarde para qué? Esta secuencia, empero, contempla, ante todo, rasgos del ejercicio periodístico y señalamientos personales que, como creo que a esta audiencia le consta, a quien habla le resultan particularmente antipáticos cuando se trata de colegas. Lo que sigue también es de observación y recordatorio profesional, aunque ya en una superficie mucho más ancha, más reveladora todavía del grado de intereses en juego. Una nota con un condenado a perpetua quien se acuerda de detalles sustanciales que ignoró en el juicio. El abogado del reo, quien casi de inmediato advierte que su cliente jamás le mencionó el nombre del funcionario aludido.
Una entrevista complementaria a un ex policía alcanzado en la causa, en la misma emisión, en la casa de una diputada denunciadora serial, quien, al igual que el conductor y sus reporteros, ocultó el dato hasta que las evidencias fueron irreversibles. Una autodenuncia de intimidación contra el edificio donde vive el instrumentador, rotura de vidrio de la garita policial y casquillos de bala mediante. Lo primero, aclaró la administradora del lugar, fue producto de un altercado entre indigentes. Lo segundo no fue hallado a la puerta del inmueble, sino de un restaurante de la cercanía, por obra de un transeúnte que tropezó con los cartuchos, de casualidad. La referencia a estas ulterioridades por parte de quienes han perpetrado el hilo denunciador fue cero. Cero. Dicho todo esto, es legítimo anotar o preguntarse si hay que dar por el pito más de lo que el pito vale, aun cuando mañana ocurriese que el funcionario apuntado por la opereta vea aminoradas o derrotadas sus chances electorales. Si eso sucediera, o si gana con comodidad, uno piensa que no será por la denuncia, sino a raíz de motivaciones previas. Difícilmente habrá manera de demostrar una cosa o la otra, y quizá tampoco importe mucho, porque lo central sigue siendo la desnudez de cómo juegan los que se jactan de asepsia profesional y sus representados del establishment más feroz. Aquí, y para redondear, volvemos al principio, a aquella difusa diferencia entre lo real y lo simbólico. Lo real sería que, al fin y al cabo, esta es una guerra de intereses entre un grupo de comunicación y un gobierno. Las implicancias ideológicas de la guerra no tendrían más estatura que eso. La sociedad, de acuerdo con ese razonamiento que es perfectamente válido, está prevenida y no le dispensa mayor atención que la necesaria para que unos sigan adhiriendo a los unos, otros a los otros, y el resto pongámosle ni fu ni fa. Sin embargo, lo simbólico recuerda que en esta contienda de intereses hay siempre la ideología de a cuáles representan los unos y los otros. Y, ejemplificado como pocas veces o nunca en estos días, de cuáles armas se nutren para hacerlos valer.